La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Esas son las emisoras dominicas del Perú y se unen a nuestra red de radios, otra red de radios amigas que transmiten en este y en otros horarios el programa. En Huánuco está Radio Huánuco, en Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV nos pone en su pantalla Fuego TV, que tiene canales de cable, Bet30 y Cable Perú y todo el sistema. Y también AM Tagua nos pone en podcast para que usted nos pueda escuchar en cualquier parte del mundo. Y también las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Ya estamos listos, son las 8 de la mañana con 3 minutos, hoy es 10 de mayo y ya estamos con Rosa María Palacios, a quien saludamos. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a toda nuestra audiencia, acá viendo la imagen porque estoy en una nueva silla, así que tengo que controlar nuevamente mi cámara. Como ustedes saben, desde que trabajamos en casa, todo lo hacemos solos. Así que creo que estoy más o menos mal cuadrada. A ver ahora, ahí está muchísimo mejor, creo. Y un poco para atrás, como me dicen siempre. Ok, ahora sí, podemos empezar. Muy buenos días a todos y gracias por estar con nosotros nuevamente esta mañana. Comenzamos, como siempre, con la lectura de la gente que nos ayuda a sacar adelante este programa todos los días. Nuestros auspiciadores que no incluyen al Estado peruano, por si acaso, mis queridos trolls de madrugada. Empezamos. Pontificia Universidad Católica del Perú, líder en 17 especialidades. En especialidades QS a nivel nacional, según el ranking QS by Subject 2022. Nuestra investigación y reputación destacan a nivel nacional y regional gracias al esfuerzo de todos los miembros de la comunidad PUC. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Cena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografías, laboratorio de análisis clínico, ecografía, colonoscopía, endoscopía, colonoscopía tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones con la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, urbanización San José de Macoyo, frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente la niñez y juventudes de la pedagogía de luz y verdad. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica.
Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. ASB, Estudio Contable y Auditoría, es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una carrera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicios, entre otros. Los servicios, hemos tenido un problema de eco, los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en www.asbcontable.com. Muy bien, y hoy día es un día importante. Más adelante en el programa vamos a estar con el periodista Martín Hidalgo, que cubre el Congreso, trabaja para el comercio y para todo lo que es análisis de datos, porque hoy el epicentro de la noticia va a estar en el Congreso. No solamente porque se han citado a 4 ministros en realidad, uno para mañana y 3 para el jueves, para interpelarlos, sino porque hoy se debe elegir al nuevo Tribunal Constitucional. Nosotros hemos venido siguiendo este proceso durante varios meses y hemos ido entrevistando a distintos expertos que han hecho notar los serios problemas de transparencia que ha tenido el proceso, las irregularidades. Incluso hemos entrevistado a algunos candidatos que ya no están, ¿no es cierto?, y que fueron sacados del camino por, digamos, asuntos, si quieren, tal vez bastante menores. Y si es así, bueno, esa norma debería aplicarse para todos, ¿no? Y el asunto es que la cosa ha estado bastante complicada. Un primer escándalo fue el de la evaluación curricular, cuando la comisión encargada de este proceso decidió ponerle nota 0 a una serie de publicaciones porque estaban en inglés. Es el caso de Manuel Monteagudo, que ha quedado, sí, en la carrera final, pero que por haber publicado con la Universidad de Harvard o por haber publicado con el Banco Mundial, para los ilustres señores congresistas, eso merece un 0. 0, ¿eh? ¿Cómo sería su currículum que siguió avanzando, a pesar de que le pusieron 0 en todas sus publicaciones? Porque si le hubieran puesto la nota, hubiera terminado en primer puesto, pero eso no lo podían permitir. Y luego, tal vez la fase más penosa de toda esta historia es la fase de las entrevistas. Primero, porque no se han hecho públicas de la forma en la que tenían que haberse hecho públicas. Y segundo, porque algunas respuestas han debido sacar a algunos de carrera. Pero no, más bien eran un santo y seña para, digamos, alertar al grupo que los patrocina de que están en la línea correcta. ¿Qué sucede en el Congreso hoy? Y vamos a ir luego a los detalles del proceso sin transparencia. Como hemos visto la semana pasada, 88 congresistas votaron a favor de eliminar la educación sexual integral en la escuela. Algunos en Twitter me dicen que el Congreso le ha devuelto a los padres el derecho a educar sexualmente a sus hijos. ¿Que le ha devuelto qué? No, nunca dejaron. O sea, ¿quién me quitó ese derecho alguna vez? Siempre los padres tienen derecho a hablar de sexo con sus hijos. ¿En qué norma en el mundo puede prohibirse eso? ¿Quién se puede meter en las conversaciones que yo tengo con mis hijos? Es absurdo. Pero bueno, eso es lo que repiten y repiten. Lo que aprobaron la semana pasada fue el derecho de veto de padres de familia que no tienen ninguna preparación académica, ninguna, 0, ¿sí? Para decir, este libro no lo van a poner en la escuela. Ya está, derecho de veto. Con lo cual probablemente los niños se queden sin libros y sigan educándose en Internet. Con las consecuencias, como ya saben, que hemos explicado, creo que contundentemente en este programa. Pero lo importante para la elección de hoy es que hay 88 votos en el Congreso que son conservadores. Toda sociedad
tiene siempre un sector liberal y un sector conservador. Así somos los seres humanos. Posiciones diversas frente a los mismos hechos. Pero eso no quiere decir que cuando se trate de decidir por las mayorías, ¿no es cierto?, o que se interprete la Constitución por las mayorías, vamos a tener un árbitro que interpreta a favor de las minorías. Hay un problema ahí, ¿verdad? Sobre todo lo que se trata de derechos. La Constitución es un instrumento que tiene que ser interpretado muchas veces. Y se interpreta siempre desde una perspectiva del crecimiento del derecho de las personas, no de su menoscabo. Como les explicaba, no puede haber un referéndum para reducir o menoscabar los derechos de las personas. Y el problema es que los miembros del Tribunal Constitucional que van a ser elegidos tienen algunos cuestionamientos en esas materias. La República hoy día publica, primera plana, si me permiten, proceso sin transparencia. Esa es la denuncia de hoy. Hoy día, miren ustedes la primera plana, los congresistas tienen que ir a votar, ¿no es cierto? Y el proceso no tiene transparencia para la ciudadanía. ¿Qué dice en la bajada la República? La Contraloría generó 51 reportes sobre candidatos que nunca se publicaron en la web del Congreso y se manejaron con secretismo por el titular de la comisión, José Balcázar. Ante nuestro pedido, el pedido oficial de la República, por indicación de Balcázar, se remitieron 857 páginas, con 80% del contenido borrado. Los documentos originales evidenciaban cuestionamientos a candidatos. ¿Cómo es posible que te envíen 80% del contenido borrado de informes de Contraloría que, según el señor Balcázar, debe estar protegiendo el derecho a la intimidad? Pero si una persona postula a un cargo público en un concurso público de méritos, y acá se ve con claridad, miren ustedes la foto, de qué forma se han entregado las páginas, todas borradas. ¿Lo ven? Es un escándalo. Secreto de Estado. Secreto de Estado. O sea, el pedido acá está adentro, les cuento, ¿no es cierto? 80% borrado. Los informes de la Contraloría siempre se mantuvieron ocultos. Nunca se publicaron en la web del Congreso, afectando seriamente el principio de transparencia regulado en el reglamento del concurso. Ante esto, remitimos formalmente al legislador José Balcázar una carta solicitando la entrega de estos informes al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es una ley. El legislador nos dio una respuesta negativa. Por esta razón, el Tribunal de Transparencia emitió el 12 de abril una resolución ordenando al legislador la entrega de la información. El congresista y ex juez José Balcázar decidió incumplir con la ley, ocultando los informes. El 4 de mayo, el procurador del Congreso, Manuel Peña, envió un escrito al Tribunal de Transparencia donde informaban que no acatarían su resolución. O sea, en absoluta rebeldía el juez. Pero sorpresivamente ayer, el Congreso remitió al autor de este informe periodístico, que es Wilber Wakasi, una carta de Balcázar, quien ahora sí estaba dispuesto a entregar los documentos de la Contraloría. Claro, porque sabía que hoy día íbamos a hacer un escándalo. Falsa alarma. De la frondosa documentación de 857 páginas, más del 80% tiene contenido que ha sido borrado, como lo que se comunica en primera plana. Lo que ocultan, porque hay información de ese 20%, ¿no? Accedimos, sin embargo, a los documentos originales de la Contraloría,
lo que nos permite establecer qué información ha borrado Balcázar al amparo de la supuesta confidencialidad. Un botón para muestra en la página 10 del reporte sobre el candidato Gustavo Gutiérrez y las deudas coactivas detectadas en su momento ante SUNAT. El señor no paga sus deudas a la SUNAT. En buena cuenta, el Congreso elegirá hoy a los nuevos magistrados del TC sin haber cumplido con la transparencia regulada en el reglamento y la ciudadanía no ha podido ejercer plenamente el derecho de participación ciudadana. La sección es hoy a las 4 de la tarde. Lo primero que tiene que hacer el Congreso si quiere que ese proceso tenga algún valor es publicar las 857 páginas como manda la ley y el Tribunal de Acceso a la Información Pública, el Tribunal de Transparencia. El mismo tribunal que le dijo a la Universidad César Vallejo que entregue la tesis del señor presidente de la República. Tribunal que está en el Ministerio de Justicia. Y que el señor Balcázar, habiendo sido juez, decide declararse en rebeldía contra una resolución del Tribunal de Transparencia que afecta directamente la transparencia del proceso. Es un escándalo. ¿Y cuál es el problema? A ver, después vamos a mirar esto un poquito con Martín Hidalgo, pero vamos a explicar un poquito quién defiende a quién. A ver, Francisco Morales es el primer puesto de los 6 que han seleccionado para 6 plazas. ¿Ok? El señor Francisco Morales es muy, muy cercano, a ver, al Fujimorismo. ¿Por qué? Porque ha trabajado durante muchos años en el Tribunal Constitucional, muy cercano al congresista, al entonces vocal y después congresista Mesía, que lo tenía como asesor, brazo derecho, luego fue secretario general del Tribunal Constitucional. Cuando fue secretario general del Tribunal Constitucional, participó en la contratación irregular de la esposa del vocal del tribunal. Y la esposa, la Contraloría determinó que no solamente no la podían contratar, sino que no tenían los requisitos para esa contratación. ¿Y qué pasó con el señor Francisco Morales? El Tribunal Constitucional no le renovó el contrato. Chao. Ese es el primer puesto. Participó en una contratación irregular en el Tribunal Constitucional y ahora es el primer puesto para el Tribunal Constitucional. Cercano al Fujimorismo, defendido a muerte por el Fujimorismo. Muy bien. El señor Helder Domínguez, Gustavo Gutiérrez, segundo lugar, se salvó de 2 exclusiones con la ayuda del Fujimorismo. Se refieren básicamente a las exclusiones por tener deudas con la SUNAT, coactivas. Muy bien. Helder Domínguez había sido excluido, a él sí lo excluyeron, pero presentó una apelación porque la Contraloría lo excluyó y está de nuevo. Este señor en su entrevista dijo que la SUNEDU era un organismo que en realidad, mil disculpas, era un organismo que en realidad no podía, que no era perfecto, que había muchas cosas que cambiar, que la SUNEDU en realidad no estaba cumpliendo con las metas planteadas, ¿no? Adelantó, digamos, cuál era su posición, santo y seña, listo, pase para el frente. De Manuel Monteagudo ya hablamos, y ha estado con nosotros en el programa, creo yo que es el más calificado, quedó en 5º lugar porque le pusieron 0, 0, 0 por tener publicaciones en inglés. Ay, ay, ay. Luz Pacheco es una muy buena profesional y está llena de virtudes, pero representa a un sector que ya está sobrerepresentado en este grupo, que es el sector conservador. Durante la entrevista dijo que el delito de feminicidio, en realidad la figura jurídica de feminicidio, para ella no existe. Que los hombres matan por celos, pero no porque seas mujer. Ahí hay un problema.
Obviamente considera que hay una cosa llamada ideología de género que tiene una conspiración para homosexualizar al mundo, etcétera, etcétera. Es miembro del Opus Dei, muy cercano también a López Aliaga. Igual que el señor, ¿dónde está? ¿Dónde está el otro? Igual que, me parece que es Gustavo Gutiérrez, que ha sido abogado de López Aliaga. También. Y finalmente el señor César Ochoa, que quedó en sexto lugar, que es docente universitario, trabaja en un consultor de abogados, y que sí ha estado en el tema constitucional mucho tiempo, y parece no estar tan mal. Pero les digo, de 6, 4 representan básicamente al sector conservador, que tiene 88 votos y que no quiere que usted conozca mucho de este tema. ¿Y por qué nadie quiere en el Congreso que se conozca mucho de este tema? Porque una vez que tienes capturado el Tribunal Constitucional, tienes capturado todo. Y creo que esto es una captura del Tribunal Constitucional. Así de complicadas las cosas esta mañana. Como les dije, va a ser un día complicado. A ver, te voy a pedir hacer una pequeñísima pausa y regresamos en un instante, por favor. Ya, Rosa María, vamos a ir a una pausa y aprovechamos para agradecer, sí, Rosa María, sigue nomás, agradecer a ASB, Estudio Contable Auditoría. Es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas, como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicios, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Además, también tenemos toda la información a través de asbcontable.com, que es nuestra página web. ¿Retornamos con Rosa María? Sí. Adelante, Rosa María. Había pedido una pequeñísima pausa para sonarme la nariz porque la alergia me está matando. Bueno, hay más noticias importantes. Y mira que no había tenido alergia en todo el verano, ¿eh? Qué bárbaro, empezamos de nuevo. Bueno, hay otros temas también interesantes esta mañana, ¿no? Un papelón del Perú, o sea, para otro más. Hay varios internacionales, ¿no? El Perú pertenece a una organización que agrupa más de 50 países, que promueve la transparencia en el sector hidrocarburos y minería. ¿Haciendo qué? Publicando lo que el sector hidrocarburos y minería paga al Estado en impuestos, regalía, canon, etcétera, y el uso que el Estado le da a ese dinero. ¿Ok? Todo lo que se paga al Estado se presenta en un informe en 50 países, y de esa manera la información es sumamente transparente para saber realmente qué es lícito, qué es ilícito, etcétera, y además tienes toda la información. En el año 2005, el Perú, pionero en América Latina, fue el primer país que perteneció a esta organización, que se llama EITI, ¿ok? Esta organización que promueve la transparencia en el sector hidrocarburos y minería, al principio fue en el Perú muy resistida por los empresarios, ¿eh? Pero luego todos se adaptaron, tienes que presentar tus declaraciones juradas de impuesto a la renta a esta organización, más toda tu contabilidad en IGB, etcétera, etcétera. Todo lo que le pagues al Estado lo presentas en un informe. Ese informe va al Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Energía y Minas lo consolida y lo presenta año cerrado tras año cerrado. Muy bien, en el 2020 no presentaron el de 2019, pero en el 2021 tampoco presentaron el del 2020. Y estamos en el 2022 y no se ha presentado el del 2019 y el 2020, tarea que han podido hacer de agosto a la fecha. Pero con el Ministerio de Energía y Minas que tenemos capturado por Vladimir Cerrón, no son capaces de hacer ni siquiera el trabajo administrativo más básico, que es sentar a alguien, juntar todo y producir la información. ¿Qué creen que nos ha pasado? Nos han suspendido de esa organización, dando la imagen internacional de un sector minero y sobre todo el Estado, poco transparente. ¡Qué vergüenza!, ¿no? ¡Qué vergüenza!
Y ayer ha habido una ofensiva, pero una ofensiva grande en el sector serronista, insultando a Petroperú por todas partes, con el objetivo de ¿qué? De capturar Petroperú. La salida de Hugo Chávez, el gerente, y del directorio que lo acompañaba, fue una derrota para el serronismo. Tuvieron que salir porque Petroperú estaba rumbo al desastre si ya no estaba en el desastre. O sea, Pricewaterhouse no lo había querido auditar. Los bonos de Petroperú habían caído por eso. Es decir, era un desastre, era una reacción en cadena. Llamaron al señor Campodónico, usted puede estar de acuerdo o no con sus posiciones, pero por lo menos es un profesional serio, y las cosas comenzaron a caminar. Pero Cerrón pues no lo soporta porque en la locura de Cerrón, Campodónico es caviar. O sea, hay que votar al caviar para volver a la captura de los recursos empresariales del Estado. Para ponerlo en términos bien claros, Vladimir Cerrón es una persona que cree que el Estado tiene que ser el propietario de todos los medios de producción. ¿Ok? ¿Para qué? Para tener poder, porque el poder económico está ahí. Entonces sabe que el Estado todavía tiene algunas empresas públicas, por lo tanto hay que capturarlas. ¿Para qué? Para tener poder y dinero. O sea, eso de la meritocracia, el profesionalismo, no le interesa. Ha propuesto para Distriluz, una empresa de distribución eléctrica de todas las eléctricas no privatizadas que todavía tiene el Estado, justamente al señor Hugo Chávez, que está investigado por delitos varios. Y lo propone, obviamente, el ministro de Energía y Minas, que es el peón del señor Cerrón. Y toda la plana mayor del Ministerio de Economía y Finanzas, perdón, del Ministerio de Energía y Minas, son de Perú Libre. O sea, la fuente más importante de recursos de un país, como es la minería y el petróleo hoy, está en manos de un partido que cree que los recursos económicos tienen que estar en manos del Estado. Todos. Y al pobre Campodónico le están dando, ¿no es cierto?, como a campana, talán, talán, talán. El pobre no tiene la culpa de nada. Y obviamente pretenden remover a todo el directorio, votarlos a todos. Porque la captura de Petroperú es lo mismo que la captura de Distriluz. ¿Cuál es el freno para Cerrón en este momento? ¿Cuál es su problema? Y lo ha dicho, ¿eh? El Ministerio de Economía y Finanzas, el cual tiene que capturar también. Él quiere la plata. Ahí donde está la plata, ahí está Cerrón. Está clarísimo. Y hay que decirlo, ayer se difundió, yo misma lo difundí en Twitter, un video en el que el señor Cerrón dice que si no se llega a la Asamblea Constituyente por la vía pacífica, se llega por la no pacífica. Eso es sedición. Eso está en el Código Penal. Yo no puedo alzarme en armas, esa es la vía no pacífica, porque lo no pacífico es lo violento, ¿no es cierto? Yo no me puedo alzar en armas contra el Estado sin que eso no sea delito. Delito. Lo tengo acá, lo puedo leer. Eso es sedición. No es rebelión, porque la rebelión implica desconocer todo el Estado, ¿no es cierto? Pero es sedición. Eso es 10 años de pena. Actos preparatorios de sedición, no, por acá no pasa nada. Acá da lo mismo. Les voy a leer el artículo por si acaso no lo conocen. El que, sin desconocer al gobierno legalmente constituido, se alza en armas, que es lo que está proponiendo Cerrón, vías no pacíficas, para impedir que la autoridad ejerza libremente sus funciones. Es decir, impedir que el Congreso sea Congreso. Que el Congreso es el que ha dicho, aquí no hay ninguna asamblea constituyente. O para evitar el cumplimiento de las leyes o resoluciones, o impedir las elecciones generales, parlamentarias, regionales o locales, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años. Antauro Humala está preso por rebelión, porque no reconoce al gobierno, no reconocía al gobierno legalmente elegido. Pero supongamos que Cerrón sí lo reconoce pues a Castillo como presidente.
Pero se hacen armas para desconocer la Constitución, para desconocer la actividad del Congreso. Eso se llama, señores, sedición. Y la conspiración para cometer sedición también está penada en el Código Penal. Busquen la conspiración. Y lo que tenemos es una conspiración. Claro, no tiene los medios físicos, ¿no? No hemos visto las armas, no hemos visto, pero ha dicho no pacífica. No pacífica. O sea, él no está pensando hacer un foro, ¿no? Invitar a sus amigos. Él no está hablando de, no sé, contratar publicidad para su campaña. No, no, ha dicho no pacífica. Eso es lo que ha dicho. Y no se ha retractado, ¿eh? Lanzó un tuit anoche. Hoy día, también en la República, Augusto Álvarez tiene un esquema de lo que sería el plan B y los mensajes y la narrativa del plan B. El plan B en realidad está orientado a las elecciones regionales y municipales. El plan B del lápiz es, para ganar pues más alcaldías, ¿no es cierto?, es soltar 3 mensajes. Se le ha negado a la ciudadanía el derecho a decidir si está o no por una asamblea constituyente. Falso. A la ciudadanía no se le ha negado nada. 2, la solución de los problemas de la gente pasa por cambiar la Constitución. Requete falso, como ustedes comprenderán, se los hemos explicado acá varias veces. Quienes se oponen a la Asamblea Constituyente quieren que el pueblo no mejore y fracase el gobierno y defienden a los ricos y a los corruptos. Falso. ¿No? Entonces, esa va a ser la prédica. Que el monopolio, que el oligopolio. Van a hablar de monopolios donde no existen monopolios, ¿ah? Como cuando Aníbal Torres decía que había un monopolio de la distribución de gasolina en el Perú. Entonces tú mirabas las cifras de 40 y tantos % son grifos de un propietario. De un propietario. Y quien tiene la red más grande, un 15% del mercado, es Petroperú. ¿Se pueden imaginar la cantidad de tonterías que pueden hablar? Pero en fin. Pero esa va a ser la prédica. Entonces, ¿qué viene para cumplir esto? 1, nombramiento en puestos claves para tener capacidad de acción política a nivel nacional, como prefecturas, prohibidas, Distriluz, lo que les estaba contando, puestos donde Ministerio de Salud, Energía y Minas, entre muchos otros. 2, consejos de ministros descentralizados como plataforma proselitista, porque esos no son consejos de ministros, son eventos donde gritan, donde pifean, donde entran los amigos, la portátil, son eventos como los que hacía Chávez o Correa con sus sabatinas, ¿no? Llevaba a los ministros y la gente gritaba y le ponían una portátil. Eso no es un consejo de ministros, no de acuerdo a ley, por lo menos. 3, financiamiento a medios radicales de provincia a nivel nacional, claro. Nosotros somos una radio de provincia y sabemos perfectamente cómo se juega. Eso lo van a hacer. Promoción de conflictos. Ah, claro que sí. Desde el Estado, en diversas zonas del país, especialmente las mineras. Porque ya está llegando al punto en el cual creemos que los conflictos mineros que vemos tienen un componente de promoción estatal, ¿eh? Cerrón le crea conflictos a Castillo por todo el Perú. Polarizar el debate nacional con opciones excluyentes, pobres y ricos, limeños y no limeños, costeños, serranos, dicotomías en todo el discurso. Y finalmente, pactos políticos, no hay una más, pactos políticos en el Congreso para simular confrontación, pero nos quedamos todos, o sea, no se pasen. Y el uso intensivo de redes sociales, donde yo me divierto mucho contestándole a Vladimir Cerrón. Me divierto muchísimo, creo que es el troll más grande que hemos tenido en mucho tiempo. Y ese es el plan B. Ahora, depende de todos ustedes que me escuchan si les funciona o no, ¿no? Yo espero que no. Pero en fin, así estamos el día de hoy. A ver, no me olvido de nada porque ya veo a Martín Hidalgo en el horizonte. No, lo del video ya lo dijiste y lo del TC, que es lo que nos tiene hoy día pendientes y que Martín, me imagino, nos va a ayudar bastante porque él conoce cómo está el Congreso por dentro en este momento. Así Ayer es. creo que ha habido Pero, reuniones y me imagino que han estado tratando de lograr los 87 votos. así es.
Y eso termina siendo una repartija, pues, como ya sabemos, porque ya yo voto por el tuyo, tú votas por el mío, entonces ya tenemos dos, y así tres, y así cuatro, y así cinco. Si eso siquiera respondiera a crear un balance dentro del TC, en fin, pero el problema es que no da ningún balance. Estamos enfrentándonos a un TC que tiene serios problemas políticos, porque hay candidatos que tienen opción política. Tú quieres un TC que no tenga opción política. O sea, cuando se escoge a la Corte Suprema de Estados Unidos, no escoges a jueces demócratas o republicanos. Hay jueces liberales y conservadores y responden a eso. Y hoy día hay un lío espantoso estos días en la Corte Suprema de Estados Unidos por un cambio enorme en la conformación. Los conservadores son mayoría. Antes eran 4-5, 5-4, había siempre un balance, ya no hay ese balance. Entonces, el problema que hay acá es que lo que decía el Congreso hoy es muy importante para todo el país. Recuerden ustedes que la disolución del Congreso en el año 2019 se debió a un procedimiento irregular de designación de miembros del TC. Recuerden bien. O sea, un Congreso se disolvió por querer usurpar, digamos, la función correcta de un debate correcto en la elección de los jueces del Tribunal Constitucional. Quisieron hacerlo a patadas, a como sea. Este proceso además tuvo, al principio, el primer día, más de 80 postulantes, ¿no? Han sacado mucha gente del camino y tal vez alguna buena. El problema al final del día, reitero, es que las personas que participan en estos procesos no quieren ver manoseado su nombre. Y tienen razón en eso. Pero si tú tienes unos requisitos muy claros y los conoces y sabes que no los cumples, no te presentas, pues. No te presentas. Lo que ha hecho el señor Balcázar, el presidente de la comisión, al remitir 80% de la solicitud de información a la República con páginas borradas, es escandaloso. Y creo que envicia todo el proceso. Hoy no deberían haber elegido, hoy no deberían elegir a nadie. Deberían subsanar el secretismo. Pero en fin, vamos a hablar de todo eso con Martín Hidalgo después de la pausa. O ya no hay pausa, Abel. Sí, tenemos que hacer una pausa, Rosa María, y volvemos con Martín Hidalgo. Pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación y nos escuchan en todo el Perú a través de Radio Santa Rosa, Radio Santo Domingo, Radio San Martín, Radio Cepagua, Radio Quiabamba, Radio Madre de Dios, Radio Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho, Radio Pública, Radio Moro, Radio Cumbre, Radio Milenio, Radio Estación Solar, Radio Oriente, Radio Los Ángeles, Radio San Valentín, Radio Activa, Radio Continental, Onda Digital TV, Fuego TV, AM Tagua y todas las plataformas móviles. Rosa María, adelante por favor. Efectivamente, estamos con Martín Hidalgo, que siempre nos ayuda porque él cubre Congreso. Y cubrir Congreso es un trabajo durísimo, además hace mucha data. Está publicando un suplemento, ese data que es muy bueno, hay que guardarlo, ¿no? Yo lo tengo ahí guardadito, porque tiene mucha información, mucha data, que es lo que se necesita a veces para tomar decisiones o para entender la realidad política del Perú. Y Martín, gracias por estar con nosotros nuevamente esta mañana. ¿Crees que hoy se elija uno o más miembros del Tribunal Constitucional o no aprecias consensos todavía? Gracias, Rosa María. Buenos días, Abel. Gracias por la invitación nuevamente. Yo creo que de lo que he conversado con miembros de la mesa directiva, con miembros del Congreso, por lo menos podría haber consenso para elegir unos dos, que serían el señor Francisco Morales y el señor Luis Gutiérrez. Pero es una elección bien complicada, se necesitan 87 votos, como tú lo mencionabas hace un momento, eso termina siendo una elección política, por más que haya un proceso meritocrático, entre comillas, porque ha estado lleno de vicios, lleno de cuestionamientos. Al final,
del día lo que importa son los votos. Son 87 votos y que tú logres convencer a 87 personas. Si tú sumas los votos de Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Avanza País, Renovación Popular, Podemos, el Partido Morado y los no agrupados suman 86. O sea, necesitas sí o sí conseguir un voto de Perú Libre o de Perú Democrático o de Juntos por el Perú. Juntos por el Perú ha sido una de las bancadas que más ha criticado el proceso a través de su representante Ruth Luque. Perú Democrático es una bancada que no comulga mucho con la oposición. Y yo no sé, quizás si ese voto que falte esté en el presidente de la comisión, que es José Balcázar, o algún Claro. miembro del Libre que decida apoyar Ahora, esta hay elección. que decir algo. Yo no creo que el Partido Morado vote por ninguno de los que están en la punta, digamos. Eso ¿Ya? también es otro punto a tener en cuenta. No sabemos también si los Entonces, niños de Acción Popular van a votar a favor, ¿no? claro, Ya claro. con su propia Puede ser que Francisco Morales logre los votos de todos, pero no llegue a los 87. Es decir, las tres bancadas conservadoras que lo apoyarían, que es el Fujimorismo, Renovación y Avanza País, son 44. Necesitan a APP y Sí, necesitan a Acción Popular. necesitan a todos. En realidad Y es complicado. es complicado. Ahí no habría problema para APP y Acción Popular, pero sí veo problemas para el Partido Morado. Sí, para el Partido Morado, incluso no sabemos si es que Perú Libre, y yo creo que si es que se llega a consumar el hecho de que Perú Libre se suma a esta votación para elegir los 107 votos, va a ser una muestra más, una extensión de lo que vimos en la votación para el tema de la SUNEDU, para el tema Claro, de las en el AFPs. tema de la SUNEDU, pero ojo, en el tema de la SUNEDU fueron 68 lo que consiguieron, ¿ah? Sí, sí, sí. 68. Pero, en el tema de educación sexual integral fueron 88. Entonces, ahí sí pasaron la valla de los 87 por primera vez. En educación sexual integral fueron 88 los que acordaron desde una posición conservadora que los padres tenían derecho en organizaciones de padres inscritas en el Ministerio de Educación a vetar textos escolares, cualquier texto, ¿eh? El de geometría, ¿ya? Porque supuestamente iban a homosexualizar a nuestros hijos. Pero eso da cuenta de una mayoría conservadora en la que se une ahí sí abiertamente Perú Libre con Renovación Popular. Renovación Popular, van de la mano en eso. Es una tendencia conservadora que es transversal a las bancadas y que de alguna manera pueden ver en el TC una forma de bloquear algún tipo de recurso que se intente presentar contra las normas aprobadas, tanto en el tema de la educación sexual como en el tema de la SUNEDU. Y en el tema de todo lo que es derechos de la mujer, o sea, es evidente que este es un TC que en derechos de la mujer, si es que este sale, está jalado, o sea, simple y llanamente nos van a regresar a la cocina, por ponerlo de una forma metafórica, si nadie se asuste, pero sí es un TC, digamos, que no tiene ninguna perspectiva de igualdad en los derechos de la mujer. Yo creo que están apuntando a incrementar la cuota conservadora en el TC. No, y así se ha hecho ver así se ha hecho ver en algunos casos en las entrevistas. Ahora, Martín, revisemos un poquito el proceso. Wilber Huacasi ha solicitado a través de la República y formalmente al Congreso y luego obtiene una resolución favorable del Tribunal de Transparencia, digamos, las resoluciones expedidas por Contraloría, informes respecto de cada uno de los candidatos, más de 50 informes, y se los entregan. Primero el señor Balcázar manda una carta negándose en rebeldía al tribunal, y ayer, en la desesperación, supongo, de que esto se sepa, porque es una violación manifiesta de la ley de acceso a la información pública, manda todo bloqueado. Acá tengo la foto, o sea, esto es lo que manda, ¿no? Páginas tachadas. ¿Tú has tenido también alguna posibilidad de tener acceso a esta información? No, había una especie de secretismo en parte de la comisión de no querer mostrar todas las fojas que se han obtenido respecto a los candidatos, ¿no? Y esto siempre está en el Congreso porque un poco ellos quieren blanquear su elección, porque saben que es una elección política, que no importa los antecedentes que tengan, ellos simplemente van y si consiguen los votos ya pueden elegir, y es como que quieren deshacerse ese tema antes que acabe la legislatura para un poco tener el logro de nosotros pudimos elegir después de 2, 3 años a los trabajos del Tribunal Constitucional.
hay un secretismo de un inicio. La congresista Ruth Luque, que ha sido una de las pocas congresistas que ha estado empujando porque la comisión sea transparente, transparente un poco las sesiones, transparente la información. Y la verdad es que también los congresistas no se enteran de lo que pasa, ¿no? El hecho de que las bancadas decían reunirse con los candidatos un día antes de la elección, y que además la presidenta convoque a la elección, no sé, una semana antes, y los congresistas deciden, las bancadas decían un día antes reunirse con los candidatos para recién entrevistarlos, ¿sabes? Eso te indica, uno, de que no han visto, no han estado viendo las entrevistas, las sesiones de la comisión que han sido transmitidas. Las que han sido públicas, ¿no? En el Facebook, no han pedido la información para enterarse de cómo ha sido. Eso también implica que los representantes de las bancadas no les han hecho una exposición interna sobre los candidatos que están postulando. Entonces, los congresistas llegan más o menos en cero a la elección de hoy día, simplemente a decir, ya dime al vocero o al miembro de comisión que me representaba, dime por quién voto y cómo es la votación. Claro, pero nosotros podemos ayudarnos un poquito, ¿no? Entonces vamos a ayudar. Sí. La prensa hace el trabajo de sus asesores. Muy bien, el señor Francisco Morales, número 1, tiene un problema, un pequeño problema. Él trabajaba. Cuando era secretario general, sí. Y nombró a la esposa de Carlos Mesías, que era el entonces presidente del TC, que también postuló, pero no quedó fuera del proceso. Claro, porque había sido congresista del fujimorismo, pues ya más político que eso imposible. Nombra, él era muy cercano al señor Mesías, asesor, me parece, en algún momento, o trabajaba directamente con él. Luego a él lo nombran secretario general y contrata a la esposa del señor Mesías. Contraloría interviene y dice, esta contratación es irregular, la señora no tiene, olvídense de que sea la esposa, que ya es un escándalo, no tiene ni siquiera los méritos para el puesto al cual usted está encargado. Y al señor Francisco Morales no lo renuevan en el cargo de secretario general por eso, lo sacan de TC. O sea, y es el primer puesto. Sí. ¿Cómo será el resto él de debe los ser puestos? retirado, ¿no? Él debe ser retirado, una persona que ha tenido un problema interno en el mismo, en el mismo TC. En la misma institución a la que postulas, ¿no? No tiene sentido que haya pasado los procesos. Y es digamos, en teoría el favorito, el que podría tener el favorito, primer puesto, 92 puntos. Una maravilla, ¿ya? El señor Helder Domínguez había sido excluido, ¿verdad? Sí, había sido excluido y retornó por estas cosas raras que tienen los criterios de la comisión, ¿no? ¿Y por qué había sido excluido? Bueno, ahorita no me acuerdo. Contraloría, había un informe de Contraloría. Un informe de Contraloría había sido, ¿no? Sí. Así es, pero él apela el informe de Contraloría y lo regresa. Muy bien. Y luego tenemos al señor Gustavo Gutiérrez, él es el segundo puesto, es por si acaso homónimo del sacerdote, no es el sacerdote, ¿no es cierto? Y a el man defendió a los fujimoristas, pero con uñas y dientes, porque tenía cobranzas coactivas en la SUNAT. Es deudor moroso. De tránsito, además, y multas de tránsito. Muy polémico. A ver, multa de tránsito tiene cualquiera. Ya no estamos acusándolo de nada que un ciudadano responsable no pueda tener. Pero no puedes ser miembro del TC cuando tienes deudas coactivas con la administración tributaria, pues. O sea, yo puedo ser muy buena persona, pero no me presento, pues. Puedo tener muchas publicaciones. El tema que está ahí es que varios congresistas también tienen sus multas ante la SUNAT. No, claro, pero por lo menos ellos, digamos, el voto popular los salvó. En cambio, en este caso, el señor Gustavo Gutiérrez, que también es cercano al fujimorismo, ha obtenido, digamos, cierta ventaja, porque al final del día está pues en segundo lugar y el Congreso no quiere que nos enteremos de sus multas. Tan es así que le han mandado la información borrada a la República, pero violando una resolución del Tribunal de Transparencia. O sea, eso es infracción a la ley. O sea, el señor Balcázar ha sido juez. O sea, ¿no tiene una idea de lo que es violar la ley? O sea, no puedes hacer. Y es abogado. Y lo más chistoso es que es abogado el congresista Balcázar. Claro, no sabe lo que es violar la ley. Si te dan una orden, tienes que entregar lo que te dicen que tienes que entregar. Bueno, el señor Gutiérrez, salvado también, y es igual que el señor Francisco Morales. El señor, como le decíamos, Helder Domínguez, lo sacó la Contraloría, apeló y volvió a entrar. Ese es el grupete.
¿Ya? Esos son los favoritos, supongo, Los ¿no? tres Son favoritos, tres, sí, son tres favoritos. tres De esos favoritos. tres, en teoría, los dos primeros son los que podrían tener consenso, que son Francisco Morales, el objetado por el que tuvo problemas en el mismo TC, y Luis Gutiérrez, que es este congresista que tiene las deudas Claro. ecoactivas. Ahora, Luz Pacheco ella es numeraria del Opus Dei, que no tiene nada de malo, por si acaso, ¿ah? O sea, tengo muy buenos amigos en el Opus Dei, pero tiene cosas, digamos, dentro de sus posiciones jurídicas que son francamente debatibles, como lo dijo en la entrevista personal, ella no cree que el feminicidio pueda ser un delito. Ya eso ya sorprende, ¿no? Obviamente tiene posiciones manifiestamente en contra de todo lo que sea derechos reproductivos, o sea, todo. Y esto, digamos, no creo que represente a todas las mujeres, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Si es que era la cuota de género del Congreso. Y luego tenemos el caso de Manolo Monteagudo, que lo hemos tenido en este programa. Ese caso es buenísimo. El señor publicó en inglés. Mal. Además, habla francés. Peor todavía. Los congresistas no saben leer inglés, no. Nosotros no leemos en inglés y el que publica en inglés es una bestia. Cero por sus publicaciones en inglés. No se las tomaron en cuenta porque los congresistas no podían leer en inglés. Fue muy gracioso ese caso. Publicado por la Universidad de Harvard. Publicaciones del Banco Mundial. Eso te demuestra, creo que el caso de Monteagudo te demuestra de que en realidad el proceso meritocrático no tiene nada de meritocrático. Se delimita por un poco las ligazones políticas que puedan tener los candidatos, como el caso de Gutiérrez Tixe, que tiene una protección por el fujimorismo y por otras bancadas conservadoras. ¿Gutiérrez Tixe es el que ha sido abogado de Rafael López Aliaga? Creo que sí, creo porque lo mencionaban relacionado a Renovación Popular. Claro, ha sido abogado en un caso reciente, ¿ah? No hace 1000 años, ha sido abogado personal de Rafael López Aliaga. Entonces, tienes un proceso que no es meritocrático al 100%, que pese a que se han establecido los procesos delimitados a través de una nueva ley que se aprobó en el Congreso anterior, y además, si a eso le sumas que tienes una votación política que depende de 87 votos, pues no tienes un proceso idóneo, ¿no? Nuevamente estamos en el entrampamiento que no tenemos un proceso idóneo y nos lleva a hacer la pregunta, ¿cómo podemos hacer que el proceso sea idóneo? Al menos el proceso meritocrático de selección de candidatos. ¿Cómo hacemos? ¿Es el Congreso el más adecuado para elegir finalmente a los magistrados del TC? Es una pregunta que yo me he venido haciendo en este último año. Sí, yo creo que no. Yo creo que ya es la demostración. Tenemos 2 congresos que no pueden elegir a magistrados idóneos. Y no es que no hayamos tenido candidatos idóneos, tú lo mencionabas al inicio. En el congreso anterior teníamos a personas como Hackanson, que más allá de las simpatías que voy a tener, porque lo proponía el fujimorismo, Hackanson es un abogado reconocido en el mundo académico, catedrático, que tenía todo el perfil para poder... Decano de una facultad de Derecho, de una universidad privada, o sea, si tú pones en el balance Hackanson con Gutiérrez Tixe, Hackanson está 1000 veces arriba meritocráticamente, y no se puede elegir porque no tenían los votos de todo el Congreso, los 87 votos necesarios. Además, como yo decía al principio, no está mal que algunos magistrados sean más conservadores que otros. Eso no es el problema. El problema es que no se presenta lo mejor de la academia peruana. Y ese sí es un problema. Porque los que son realmente buenos no van a manosear su nombre de esta manera. Sí, además muchos de ellos... Se marcó un antes y un después en la última elección del Congreso pasado. Cuando lo último bueno que había que se presentó, que era Hackanson, ya dijeron, miren, me han manoseado el nombre, llegué al pleno, esto finalmente es una elección política, no importa que seas el mejor abogado de derecho del país, simplemente si no tienes la simpatía de las bancadas no va a ser elegido. No, evidentemente, igual como el defensor del pueblo, ¿no? Y ahora tenemos la lista, ¿no? de candidatos que tenemos. Y lo mismo vamos a ver probablemente en el defensor del pueblo, ¿no? Va a ser elegido una persona que tenga los 87 votos y no quizás el mejor perfil que pueda tener. Ahora, comparativamente hablando, hay que decir que el BCR funcionó perfecto.
Hubo un ¿Por tema qué? interesante en el BCR. En el BCR, lo que hizo el Congreso ante su poco conocimiento del ámbito económico y la poca politización que le pueden dar al BCR, ellos más bien recurrieron hasta donde yo tengo entendido, hacia el señor Velarde a pedirle recomendaciones de nombres. Les Claro, pasaron una terna de 6 nombres y sobre eso eligieron a los 3, donde estaba Oliva, Macera y la Chong. directora Chong. Entonces, yo creo que ahí partió un poco el desconocimiento que ellos tenían y la poca politización que le podían dar y el hecho de que estaban en medio, poder ellos dar una señal contraria a la que estaba dando el gobierno de Castillo, que estaba en esta especie de Claro, duda de pero si fue, respetaba o no a sea, Velarde. si uno evalúa lo mejor que ha hecho el Congreso y el Ejecutivo en el La último elección del año, BCR, la elección del BCR, sí, la totalmente. elección del BCR. Pero Nada más, ¿ah? la terna les llegó de afuera. Entonces la terna no Claro, llegó de ellos mismos. Si hubiera sido por ellos mismos, te proponían a Nel Córdoba, a todos los que se comenzaron a vocear en ese entonces. Pero la terna les llegó de afuera, les llegó desde el mismo BCR y ellos simplemente tuvieron que elegir y no había un mayor margen de claro, discusión ahí, porque los perfiles que les dieron eran los más óptimos que necesitaba el BCR. claro. Entonces, Ya, eso o sea, no el hay BCR acá. salió bien. ¿Por qué el BCR salió bien y el TC no puede salir bien? Porque Dios mío. la terna sale de los propios congresistas, pero los congresistas no te van a proponer a alguien que no sea afín a sus perfiles también, ¿no? No solo a sus intereses, sino a sus perfiles. Claro, Yo veo tranquilamente que Morales, Gutiérrez podrían ser candidatos al Congreso de alguno de estos partidos opositores que están ahorita, ¿no? claro. Bueno, vamos a ver qué pasa en la tarde. De repente no hay consenso para nadie, lo cual no es del todo malo. No se asusten, no es del todo malo, porque significa que tienen que entrar a otro proceso y volver a pensarlo bien y presentar candidatos que finalmente sean los mejores del Perú, ¿no es cierto? Sí. Pero tal vez lo que falte aquí es un concurso de mérito por invitación. Es decir, que el Congreso invite a 50 personas, las invite, y luego haga con su concurso de mérito. Entonces ahí tienes un primer filtro y luego el concurso de mérito y luego del concurso de mérito un consenso entre los congresistas que efectivamente el concurso de mérito va a tener algún peso, alguna influencia en su voluntad. Pero tú no puedes poner de primer puesto a una persona que votaron del TC por una contratación irregular. O sea, ya eso te invalida todo el concurso, pues. Lamentablemente para todos los demás, ¿no? Y a uno que no le valida sus publicaciones porque no sabes leer inglés. Entonces, ya todo eso manosea el concurso y no solamente eso, sino que no entregas la información que se te pide de acuerdo a ley, sino que mandas 80% de los materiales borrados. No puedes, o sea, todo el concurso está mal, pues está mal, hay que decirlo. No vas a parir un gran tribunal después de ese proceso. Es un proceso Lástima, manchado, ¿no? Es un proceso claro, manchado. este proceso tiene 6 meses, ¿ah? O sea, y hemos hecho todo lo posible de la prensa para que sea largo, dilatado, para que tengan oportunidad, como tú dices, de que las bancadas conozcan a los candidatos, que lean el periódico, aunque sea, y se enteren de qué está pasando, ¿no? Pero no, ayer había que reunirse para ver quién era, ¿no? Entonces, también hay un poco de responsabilidad ahí de cada congresista, porque tienes que saber por quién estás votando, más allá de que te digan por quién tienes que votar. Pero en fin, hay otros temas también, Martín, que quería comentar contigo. Esta semana hay 4 interpelaciones. Sí. Yo estaba haciendo ayer un conteo, tú también lo haces, así que vamos a comparar nuestras cifras para una clase que tengo que dictar hoy, y en el periodo, digamos, 2016-2017, el periodo de dominio, 2018 en realidad, el periodo de dominio fujimorista sobre Kuczynski, que fue el periodo más agresivo, hubieron unas 6 interpelaciones, más o menos. ¿Ya? El cuadro lo saqué del mismo Congreso. Pero en lo que va de este gobierno, han habido 24 mociones que han circulado, de las cuales se han presentado, me parece, 10, ya con el ministro yendo al Congreso. O sea, que se han materializado 10 interpelaciones en un periodo de menos de 10 meses. Sí. En el periodo 2016-2021, en 5 años, hubieron 10 interpelaciones. Sí.
Entonces, Y eso no va. claro, entonces la interpelación sí se está convirtiendo en ¿no es cierto?, en un instrumento de mucho dinamismo en el Congreso, pero que no lleva a nada, que no lleva a una censura. Ministros censurados, dos, casi tres, hay que decir, Transportes y Comunicaciones por un pelo renunció mientras estaban votando, ¿no es cierto? Pero, y hay otras renuncias también. ¿Cómo compararías esto? O sea, ¿por qué están utilizando, no la censura, porque finalmente si no les gusta que lo censuren, ministro por ministro, sino la interpelación constante? Yo creo que hay dos temas. Hay diferentes cuestionamientos a los miembros del gabinete nombrados por Pedro Castillo, eso es innegable. El problema, uno, es que están llegando tarde las interpelaciones. Si tú te vas a comparar los días que han pasado entre la huelga de los operadores del aeropuerto y la interpelación que se está dando la ministra de Trabajo en esta semana, han pasado, ¿cuánto? ¿2 semanas? Quizás Sí. 3. Entonces, ya estamos en otro tema, ¿no? Estamos en la tesis del presidente, estamos en la elección del TC, llegas tarde a las interpelaciones. Yo creo que eso le está quitando efectividad a lo que representa la interpelación, que es llevar al ministro al pleno a que responda a un pliego de preguntas sobre un tema en cuestión de su mandato, y eso le quita fuerza además a una postura de censura. Además, porque pese a que hay antecedentes, se ha determinado de que se necesita una interpelación previa para una censura. Eso es falso, eso es una lectura falsa de la Constitución. Totalmente, y yo también le digo, hay antecedentes donde se dio la censura directamente, no es que necesitaba una interpelación, pero ahora en ese punto se han querido pegar No, lo que pasa es que se mueren de miedo de censurar, porque Sí. y en eso la conducta de Fuerza Popular, digamos, es bastante sintomática. El trauma, justamente del periodo 2016, la censura absurda de Jaime Saavedra, los va a perseguir por siempre. Entonces, no quieren aparecer como obstruccionistas, cuando sí lo son, por supuesto, está en su ADN, pero no quieren aparecer como. Y son Y raros, además, además, porque se abstuvieron, por ejemplo, en la interpelación al ministro de Energía y Minas. ¿Sí? Es como que el ministro de Energía, que tenemos rarísimo. a la minería cayéndose, no entra en nueva inversión, ayer nos han sacado de un ranking internacional, y no quieres interpelar al ministro de Energía y Minas, que además no tiene perfil para el cargo, que es un cupo del serronismo. Tienes todos los indicios para poder interpelar y censurar al ministro de Energía y Minas. Para censurarlo, Sí. porque el plan de Cerrón es tomar las empresas públicas que tiene el Estado, y la mayoría están en el sector energía y minas, No, porque y tienen además, las eléctricas, Petroperú. Entonces, ese sector lo tiene que controlar para asaltar esas empresas. Lo mínimo que pueden hacer sus enemigos políticos es controlar eso a través de la censura. eso, el Ministerio del Interior que tú bien mencionabas, a raíz de la columna de Augusto Álvarez Rodríguez, del copamiento que quieren tener las prefecturas y prefecturas para las elecciones. Precisamente el último domingo, en el suplemento de ese data, revelamos que ya van más de 400 afiliados de Perú Libre nombrados en prefecturas y prefecturas en menos de 10 meses. Son 400 personas 400. que te pueden ayudar a hacer campaña en regiones, justamente para el proceso electoral que se viene en 2022. Entonces, tienes una oposición poco efectiva, que está llegando tarde a las jugadas, y que eso un poco le está ayudando al gobierno a sobrevivir. Por eso que, ¿cuánto tiempo llevamos también desde que el presidente anunció que iba a cambio de gabinete? Se lo dijo al señor Barreto, al monseñor Barreto, y hasta la fecha no se ha dado ningún cambio de gabinete. Y por ahí la ministra de Trabajo salió a decir de que ella no veía que iban a haber cambio. No, y el mismo Aníbal Torres se lo dijo a Jaime Chincha. A mí el 5 de abril el presidente me dijo si me podía ir, que sí, que me iban nomás. Estamos al 10 de mayo. Claro. Aníbal Torres también es otro ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde esta inmovilización que nos dictaron? Han 5 de pasado abril. 5 de abril, estamos ya casi 5, ya vamos a 5 de mayo, pasó un mes, y recién lo van a interpelar por un hecho que ya pasó un mes y que ya la gente probablemente estamos en otro punto de la agenda. No estamos debatiendo la SUNEDU, estamos debatiendo los retiros de las 4 ITs, la autorización para la CTS, estamos viendo que el IGB, ha pasado un mes y estamos viendo que la exoneración del IGB no ha ayudado nada en la reducción de precios, y recién vamos a interpelar al primer ministro por la exoneración Claro. por la inmovilización. Y por si acaso, si bien la Constitución establece que la censura no se vota en caliente, eso sí, hay un periodo de calma, ¿no? La votas entre el segundo y el 10º día después de debatida, no se vota en caliente para que todo el mundo se calme un poco.
La interpelación puedes plantearla al día siguiente de conocidos los hechos. Claro. No hay un plazo de calma. Al contrario, que venga mañana el ministro, acá está el pliego. No, Firmado. y lo que demoró el proceso fue que se fueron de semana de presentación, porque para ellos su semana de presentación es intocable, y el almirante Gianpietri, que es alabado por los congresistas y que lo han condecorado, lo dijo en su discurso. Quizás les dijo uno que son no, que no tienen experiencia, y les dijo que debían suspender su semana de presentación porque había temas importantes que tocar, pero aún así no le hicieron caso. La semana de presentación es la semana de vacaciones. Sí. Y las vacaciones, señor, son intocables, es un derecho sagrado. ¿Y por qué son la semana de vacaciones? Porque es la semana en que el congresista regresa a su tierra. ¿Y qué hace en su tierra? Ve sus negocios, atiende a su familia y, claro, recibe a sus paisanos, ¿no? Se toma un par de fotos. Se toma un par de toma fotos. Básicamente fotos para el WhatsApp, fotos para la web, fotos para Twitter, para Facebook, básicamente fotos. Entonces se para al lado de una seca y se acaba visitando el canal de regadío. Perfecto. Siguiente foto. Se para a la puerta del colegio, acaba visitando el colegio. Ya está. Y eso lo saca de una discusión política que tiene que darse acá. Es una cosa de locos y les encanta la semana de representación, porque además creen que eso es un invento de Carlos Ferrero, los acerca al pueblo. No los acerca, los aleja a 1000 kilómetros de distancia, porque la gente los detesta, lamentablemente, por no hacer el trabajo que tienen que hacer, que es tomar las decisiones importantes en el Congreso de la República. Ahora, esta historia de estamos peleados pero no tanto, ¿no? Es una historia interesante. Normalmente oposición y oficialismo son dos fuerzas contrarias. Y acá no. O sea, hacen la finta, sí, pero no. Sí, ¿Qué pasa ahí? Hay una confluencia de intereses que de alguna manera se vuelven transversales a las bancadas y los logra llegar a puntos de consenso que son difíciles llegar en temas políticos, ¿no? Yo lo decía en una columna hace unas semanas, que esto era el inicio, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado es que los congresistas, además, por fin han entendido la dinámica parlamentaria, ya están en este punto, ya han pasado su periodo, su curva de aprendizaje, los 10 meses, y han dicho, así funciona. Entonces, ahora vamos a comenzar a probar las cosas en las cuales confluimos. Hay que bajarnos a la SUNEDU, regresar al modelo de la ANR, por ahí se va a venir la segunda oportunidad para las universidades no licenciadas, los temas económicos, que un poco ya lo hemos visto en el periodo 2020-2021, vamos a aprobar el retiro de las AFPs, la autorización para liberar la CTS, y así vamos a comenzar a ver un poco más, y sobre todo después de julio, se viene la elección de la nueva mesa, ¿no? Claro, pero lo que es increíble, Martín, es que, digamos, si yo fuera congresista, me sentaría a evaluar honestamente por qué la gente nos detesta. Y como hace todo político, la culpa la tiene la prensa, ¿no? Ese es su primero. La prensa. No hemos sabido comunicar, ¿no? Ya, tachen esa de la lista, ya táchenla un ratito. Ya solo por fines metodológicos y comiencen a analizar las otras. Porque las leyes que aprueban, supuestamente populares, son muy impopulares. O sea, el Congreso que se fue, el que duró 1 año y medio, aprobó toda clase de leyes populistas que fueron siendo, digamos, eliminadas en el Tribunal Constitucional, más de 10, es un escándalo, ¿no es cierto? Pero leyes populistas repartiendo plata ajena, pero a raudales. Está repartiendo tu propia plata, que no está tan mal, ¿no? Porque podría repartir la ajena también. Pero, claro, la exoneración del IGB y todo lo demás. Entonces, no tienen ellos mismos la capacidad de hacer ese análisis, es decir, ¿qué estamos haciendo mal para bajar de 40% de aprobación a 18% de población de aprobación en 9 meses? No hay. ¿Tú no percibes una autocrítica o ya los perdimos?
No, si tú ves las declaraciones de la presidenta del Congreso, María Carmen Alba, ella le echa la culpa al gobierno, que por culpa del gobierno Ya, el ella gobierno. está mal, y además dice que la prensa no deberían verlos a ellos, sino que deberían enfocarse solo en el Ejecutivo y que el Congreso, porque el Congreso, yo creo que alguien les vendió esta idea de que ellos eran el candado que teníamos ante el Ejecutivo, que puede ser, sí, eran el pique de contención, pero yo creo que se comieron mucho ese papel y dijeron y se creyeron la idea de que a nosotros no nos pueden tocar mientras que dure este gobierno, que es un desastre, a nosotros no nos pueden tocar en nada. Y por eso que cada vez que los tocan se molestan y dicen, no, a nosotros no deben tocar, miren al Ejecutivo. Yo me acuerdo que la primera vez que le cuestionaron la contratación de su asesor, que era un señor que dedicaba al mundo de las A modas, la moda. dijo, por qué me miran esa contratación? Ah, vayan a mirar las contrataciones del Ejecutivo. Y es como que, ¿por qué no te van a mirar? ¿Por qué no te van a fiscalizar al Congreso también? Y yo creo que desde ese punto no hay una autocrítica, y yo creo que este periodo, este primer año está perdido. Habrá que ver la elección de la nueva mesa directiva en julio. Si yo fuera alguna bancada y me hiciera ese ejercicio de pensar, lo primero que diría, hay que adelantar las elecciones de la mesa directiva, elijamos una vez y empecemos de cero nuevamente, ¿no? Armar una estrategia coordinada, una agenda de reformas que necesita el país, que te ponga por encima del Ejecutivo, ¿no? Si tienes un Ejecutivo que es un desastre, que emite normas que no tienen sentido, que elige mal a sus funcionarios, entonces tú da el ejemplo, tú eres el Congreso, mira, sabes que nosotros el Congreso a partir de ahora vamos a hacer, toda la elección del personal va a ser por concurso de méritos. El último Claro. elección de personal en concurso de méritos en el Congreso fue también en el 2009, justo conversaba con ayer con una de las últimas personas que entró en ese concurso. Y de ahí también, ellos también deciden a dedo y también tienen cuotas partidarias, también tienen personas No, lo cuestionadas. que es increíble es que un Congreso que ya está sobredimensionado, con más de 4.000 trabajadores, ahora ya tiene, ustedes se han dado cuenta que son 700 más en apenas 10 meses. Sí, sí, ¿Ya sí, para sí, sí. hacer qué? ¿Para hacer No, qué? el Congreso está sobrepoblado de personal, pero ellos siempre nunca se dan abasto. Tienes un promedio de 23 trabajadores por cada congresista. ¿Para Entonces, qué? Uno le abre la puerta y otro se la cierra. para meter a sus partidarios, y eso te das cuenta, justo ahora estamos haciendo el mapeo la última semana, de que hay más de 100 trabajadores parlamentarios que están postulando a esas elecciones, que es esa gente que no fue elegida en el Congreso, en el proceso electoral pasado, los meten de trabajadores para que hagan un trampolín hasta que llegue la elección y de ahí los postulan de nuevo. Si no postulan, los regresan a la planilla y así hacen horas hasta el 2026 donde vuelven a postular. 100 trabajadores del Congreso son candidatos. Sí, para alcaldes, gobernadores, regidores. Es la cuota partidaria que hay en el Congreso. En el Congreso hay una cuota partidaria. Ahorita la mayor cuota partidaria es de Acción Popular porque siempre está ligada un poco a la presidencia. Tienes a las 3 vicepresidencias que tienen oficinas adscritas y van metiendo a la gente de su partido, ¿no? No, Tienes a no, o sea, está claro que tomar una vicepresidencia del Congreso implica tomar una posición, digamos, de agencia de empleo. Sí, sí. O sea, se pelean por la... Yo nunca entendía para qué quiere ser vicepresidente del Congreso, ¿no? No, te dan carro, chofer, son gollerías más agencia de empleo. Y Es tienes seis una cosa que congresistas, no... y también contratas 6 congresistas, te dice Heriberto Benítez, que la fiscalía lo acusó por el caso centralista, tienes a Tamara Arimborgo, tienes a Rosa Bartra trabajando en el Congreso, congresistas pues que no, por ahí no han tenido un perfil idóneo en su gestión parlamentaria. ¿Cuántos ex congresistas trabajan en el Congreso? 34, la mayoría, 34. sí. Es que ya los congresistas, como tienes un gobierno que no O abre el sea, espacio para... podrías hacer casi una comisión permanente con los que están trabajando en el Congreso. Sí, 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 podría ser una comisión permanente con los que están trabajando en el Congreso. Y yo creo que además se está dando un fenómeno que es muy interesante de analizar, que el Congreso está usando un poco, está siendo usado un poco como trampolín para llegar a otros cargos, ¿no? También Claro. hemos usado la lista de candidatos a las elecciones de 2022, hay 94 excongresistas, la mayoría del periodo 2020-2021, este periodo corto, Claro, que claro, utilizaron como trampolín para, en la semana de representación, ir a hacer campaña a las regiones, claro. y están postulando como alcaldes o gobernadores. O sea, como Entonces, dicen los militares. el Congreso está siendo usado como trampolín, tanto desde el puesto de congresistas como los puestos de plana menor, para hacer como que tiempo, tener un sueldo
tener contacto con las regiones, porque el Congreso te paga los viáticos, esas cosas, y después ya postular a cargos subnacionales que son más atractivos para ellos porque es un cargo de ejecución, tienes presupuesto, cosa que no tienes en el Congreso, ¿no? Y te da visibilidad el cargo de congresista, tienes el prime time, donde puedes salir todos los días comentando noticias, X, golpeando al Claro, gobierno. lo que sucede es que en el Perú tendría que haber una carrera política y no la hay. Entonces, desde nuestra precariedad y de nuestra informalidad, se ha organizado este festival que es una carrera política, ¿no? Sí. Pero Y no yo creo parece que la vida más reelección, adecuada, ¿no? sí, no, yo creo que la no reelección lamentablemente se está demostrando que no ha sido la mejor vía, ¿no? No. Nos ha llevado a este escenario donde el Congreso es un trampolín. Solo puedo postular un periodo, ¿qué hago? Entonces aprovecho este periodo para sacar normas declarativas, para crear la distrito tal, para un poco ir a la población y decirle, mire, El asunto de las normas declarativas, que en campaña todos nos prometían que no, eso tenía que cambiar, era una más. No hay forma. Ya tenemos el número de normas declarativas que se han emitido en los últimos 10 meses, más o menos. No tengo la fecha actualizada, pero sí estaba revisando, por ejemplo, la agenda de Perú Libre, y cerca del 40% de su proyecto de ley son declarativos, ¿no? Que te da un indicador, siendo la bancada más numerosa de cómo es. Para que tengan Claro. una idea del público que nos sigue, la norma declarativa es, por ejemplo, ¿no? Declárese el festejo baile nacional. Ya está. Sí, Eso sí, es. no, y además yo creo que ellos se ha incrementado un poco el número de normas declarativas por el hecho de que tienes un gobierno que también es populista, de que también te Y les enarbola gusta, este pueblo. les encanta el papelito que Les va a dice pasar, ¿no? declárese, no sé, pues declárese hijo bien amado de la patria, Martín Hidalgo. Hijo bien amado de la patria. Entonces, ¿qué es eso? Nada. ¿Cuesta plata? No. Pero me gusta enmarcarlo y tenerlo en mi sala y dice hijo bien amado de la patria, ya está. Eso Claro, es pero, la norma declarativa. Además, pero regresan a los pueblos y dicen, mira, yo he papelito. sacado tu ley, ¿ah? El distrito ahora tiene en la categoría de distrito glorioso del Perú. Ay, que ahora sí vamos a comer. El distrito es glorioso. Es una vergüenza. Yo si fuera ciudadano de alguna de estas circunscripciones beneficiadas por una norma declarativa, de verdad que le organizo una protesta al congresista cuando venga a verme, ¿eh? Una protesta. ¿Qué cosa bueno hace por mí esa norma? Cero. Y me la vienes a vender como si hubieras hecho el favor de la vida. ¡Qué vergüenza, por Dios! Y están además aprobando ahora normas declarativas para crear feriados nacionales, que sí tienen un impacto económico. ¿Para crear qué? ¿Feriados nacionales? Sí, para feriados nacionales. Y claro, tiene un impacto económico porque las empresas pues tienen que pagar esos feriados. Claro, ahora, el feriado, la ley de feriados existe, es una ley, y solo por ley se crean feriados. ¿Qué quieren hacer? ¿Más feriados? Más feriados. La semana pasada hubo este debate, los economistas de Avanza País se quejaron de que no están midiendo el impacto económico, porque claro, la Comisión de Trabajo, liderada por la congresista Isabel Cortés, pues ella ha demostrado que no tiene interés por hacer estudios técnicos ninguno. Laborales, y ella simplemente te dice que es a favor de los trabajadores, que a favor de los trabajadores se Claro, a favor de los trabajadores de no trabajar, claro, tremendo favor. Para que te paguen sin trabajar es un gran favor. Claro, y entonces estamos viendo una serie de aprobación de normas que no tienen un impacto, no tienen un análisis además, impacto público, ¿no? El análisis costo-beneficio, que tiene que estar medido en términos económicos en el proyecto, para que el proyecto pueda ser debatido, como tú sabes, es un saludo, ese sí que es un saludazo a la bandera. El mayor ejemplo lo hemos visto en el retiro de las 4 VTs de las AFPs, ¿no? Habían opiniones técnicas que le decían que no se debía hacer este retiro, y simplemente no les hacen caso, y arman su estructura para aprobar su fórmula sin ningún sustento adecuado, ¿no? No hay un análisis de rigor. Claro, el retiro el sexto retiro que han aprobado, ya lo aprobaron, ¿verdad? Ya lo aprobaron. Está en manos del Ejecutivo. Tengo entendido que el Ejecutivo va a escuchar una exposición oral del Ministro de Economía mañana miércoles en el Consejo de Ministros. No, es que van a ser 2 puntos más de inflación.
Sí, lo Y la advirtieron. inflación es el impuesto a los pobres, que todos los peruanos pagan, para que un grupo minúsculo de trabajadores, que son los que todavía tienen algo en su AFP, reciban o saquen algo, que supuestamente es para su vejez. Ya tienes que estar loco. Se entendía el retiro de la AFP en una emergencia como la pandemia. El primer y el segundo retiro vaya y pase, pero de ahí para adelante, ¿qué te queda para tu vejez? No te queda nada. Y tienes un combo, ¿no? Que es el retiro de los fondos de las AFP más la norma que autoriza la liberación de la CTS hasta diciembre de Claro, 2026. ya te botan del trabajo y no tienes dónde quedarte muerto porque te la comiste toda. Pero en fin, por lo menos es tu plata. Y no te quejes, ¿ah? O sea, si sales y no tienes un centavo en el banco, te lo comiste tú todo, ya te lo ajarreaste, bueno. Pero eso revela también el espíritu cortoplacista de los peruanos y que también está entre los congresistas, ¿no? Ay, hijita, ya me preocuparé mañana, hoy día me la como. Es nuestro espíritu, es la idiosincrasia del peruano. O sea, aquí y ahora y después qué importa. Los temas que son vitales hoy, tú lo ves en el Congreso, dejan de ser vitales mañana, por eso las interpelaciones siempre llegan tarde. Sí, sí, sí. Y finalmente el tema, yo he estado conversando con algunos congresistas de manera, digamos, informal, y no están en el tono de adelanto de elecciones, pero para nada. No. O sea, sí es el último recurso, pero o sea, no les importa que Castillo se quede si es que ellos se quedan. Es que ellos tienen la esperanza de que va a pasar algo, que va a dar la estocada final y que va a obligar a Castillo a irse y va a obligar a Dina Boluarte a que negocie con ellos y crear esto que, entre comillas, llaman el gobierno ancha base, ¿no? Pero sí, la mayoría de congresistas no... Yo estoy entrevistando uno por uno, estoy haciendo el ejercicio de entrevistar uno por uno, espero llegar a los 130 para poder sacar la cifra exacta de cuántos están en contra, pero de unos 35, 40 que yo entrevistado hasta ahora, la mayoría te dice que no, y de Yo diferentes también, bancadas, de inclusive de las oposición, bancas, o de sea, oposición. a ver, yo asumí que los que habían votado a favor de la vacancia del presidente, que son más de 50, esos 50 más o menos fijos para el adelanto de elecciones, porque y ahí solamente tienes que caminar 16 votos más, no es tan difícil, y Sí. un referéndum. El problema es que de esos 50 te dicen, nosotros bajamos al presidente sin ningún problema, felices, Sí. pero adelanto de elecciones, ni hablar. No, no Entonces, quieren, no quieren, porque ellos creen que, mira, la verdad es que ellos creen que han invertido mucho en su campaña como para irse antes de los 10 sí. meses. No, Eh, pero digamos, no, es pero una eso pérdida, es, ¿no? claro, pero debería ser un plan, ¿no es cierto? O sea, a 2 años ya has recuperado pues alguito, ¿no? Con derecho a reelección, ¿no? También te puedes reelegir, no hay problema, no hay forma. No hay forma. Y el No, no, otro tema, es que tampoco quieren discutir reforma política. Eso es gravísimo. Los proyectos están presentados. O sea, no. bicameralidad. Estamos en Claro, proceso electoral. Yo creo que eso no va a poder ser hasta que no haya, no salgamos del proceso electoral que hay ahora en octubre, las elecciones subnacionales. Porque un poco claro. las normas electorales, las únicas normas electorales que han aprobado son un poco para reajustar y querer ampliar el plazo para presentación de candidatos, Es ilegal y que el jurado ya les dijo que no lo va a aplicar. que no los va a aplicar. Pero ellos tenían la esperanza. Esos son los únicos cambios que además violando la ley de intangibilidad que hay sobre las normas electorales. Pero es el único que se han concentrado. Entonces los partidos ahorita están en el tema de Claro, poder salvar la el elección. otro tema que es absurdo y que se podría consultar en un referéndum es el tema del juicio político al presidente durante su mandato. En vez de estar presionando a través de los periódicos para que la fiscal de la Nación o el fiscal de la Nación investiguen al señor presidente, que no se puede porque el artículo 17 no te lo permite, No te preocupes. ¿por qué no modifican el 117? Y si no tienen 87 votos, No 66 más referéndum y se aprueba, ese sí se aprueba de todas maneras, porque la Es que no hay población lo estrategia. quiere. No hay ¿Ah? estrategia, no hay una estrategia, no hay liderazgos en el Congreso que se sienten y digan, mira, ¿sabes qué? Hay que sentarnos y hay que armar el plan. El plan puede Exacto. ser, hay este camino A, camino B, camino C. ¿Cuál creen que ustedes que podemos hacer? Ya, vamos a hacer el camino A. Mira, ¿Sí? lo único estratégico que he visto hacer a Patricia Juárez es ponerle ahí un tapón a la cuestión de confianza, ¿no es cierto? Y un tapón a la Asamblea Constituyente.
Y eso se ha hecho por ley, se han emitido 2 leyes. Son las 2 únicas leyes de impacto constitucional que se han emitido. Y una ya validada por el TC, nos guste o no. Entonces, esos son 2 tapones puestos y trabajados desde el año pasado, bien. Pero que se logró consenso porque de alguna manera los salvaba a ellos de un posible cierre del Congreso, ¿no? Por supuesto, pero por lo menos alguien presentó la iniciativa, la trabajó y dijo, con esto taponeamos, este es nuestro tapón. Pero del otro lado, si tú quieres realmente juzgar al presidente de la República durante su mandato, modifica el 117, o por último, derógalo. Y que el presidente pueda ser juzgado por delito común, como cualquier ministro, como cualquier congresista. ¿Ok? Pero el problema es que no lo tocan. No toque. Lo cual te hace creer que en el fondo, el status quo es absolutamente conveniente, a pesar de que griten y se quejen y digan que el país se va al hoyo, que esto es un desastre, no hacen nada para cambiarlo. Eso Creo es que el increíble. status quo se va a mantener mientras se mantenga Mari Carmen Alba en la presidencia del Congreso. Yo creo que la reformulación de la estrategia tiene que venir con la elección de un nuevo presidente del Congreso que tenga el liderazgo suficiente para un poco ordenar a la oposición primero, porque la oposición no es se ha demostrado en distintos momentos que están fraccionados, tienen sus intereses chocan, tiene que tener un presidente del Congreso que alinee a la oposición y que de alguna manera forme un bloque mayor con las otras bancadas y puedan actuar en conjunto con una estrategia, con un lineamiento y con una agenda de reformas, como tú bien lo mencionas, para destacar sobre el Congreso y un poco reducir el nivel de desaprobación que tiene. Se nos ha pasado el tiempo volando. Acabo de mirar mi reloj y no lo puedo creer. Pregunta final, ¿cuándo los van a dejar entrar al Congreso a los periodistas, por el amor de Dios? No lo sé, porque han dicho que van a poner la sala de cronistas, que es una sala pequeña que hay por ahí, pero lo importante es que los cronistas pueden tener acceso a la galería del Congreso y poder ver lo que hacen, las peleas y las cosas que negocian. De un lado al otro, pero depende de la mesa directiva, ¿no? La mesa directiva, ni la presidenta, ni los vicepresidentes hasta el momento han dado avisos de eso. Bueno, es hora de presentar una acción de amparo. Vamos a ver qué podemos hacer con el Consejo de la Prensa para poder obtener alguna respuesta. Claro, que el Consejo de la Prensa presente una acción de amparo porque las sesiones son públicas. Eso quiere decir con público. Y con público incluye a los periodistas que tienen que narrar qué pasa ahí. Y siempre ha sido así, además. Siempre ha sido así. La excusa del COVID se acabó. Se acabó. Si los asesores y los congresistas entran y salen como quieren. ¿Por qué los periodistas? ¿No? Claro. Yo creo que es porque no quieren que vean lo que hacen en medio de las sesiones. La otra vez la vicepresidenta Camones le llamaba la atención a esta congresista tiktokera Tania Ramírez y nadie pudo ver qué es lo que estaba haciendo porque el canal de Congreso obviamente no va a enfocarla. Hay que decir, cuya tesis también es bien interesante, ¿ah? Sí, tiene el mismo molde de otra tesis, solo cambian el nombre de la empresa que analiza, ¿no? Sí, nada más, es igualitita a otra tesis, de repente todas son así, en la César Vallejo, pero esta no es muy antigua, es de hace, ya es con SUNEDU trabajando. Esta no es muy antigua. Entonces, ojo, ahí hay un problema. Por eso creo que no van a revisar mucho. No van a revisar mucho, ¿no? Sí, yo creo que no. Yo dije que los 68 que votaron a favor de bajarse la SUNEDU les revisen las tesis. A ver cómo vamos. O sea, que el presidente ha plagiado la suya, no hay discusión, ¿eh? O sea, disculpen, ya estamos más allá de esa discusión. La discusión es si eso es incapacidad moral o no. Y yo me atrevo a sugerir que veo difícil que lo hagan porque todos los que digan que es incapacidad moral les van a revisar sus tesis. Y ahí van a salir más de una sorpresa. Claro. Y por si acaso los congresistas que dicen que van a revisar las tesis de los periodistas, en inglés, be my guest, está en la Universidad Católica en el repositorio, pero la mía es de 1988. O sea, es viejísima, tiene 34 años. O sea, y es una tesis de bachillerato, porque en esa época, yo soy de la generación de los que sí hacíamos tesis para bachillerato, cosa que hoy ya no se hace. Se va a hacer, pero ellos han vuelto a dilatar la tesis de bachillerato. De nuevo la han vuelto a dilatar. Se va a hacer, no se hace. Pero yo soy de la época de tesis de bachillerato. Y para el grado académico sustentábamos expedientes. Pueden ver los informes de mis expedientes. Encantada. Yo les cuento todo lo que dije. Feliz. ¿Ya? Clase de derecho les voy a dar. Escúcheme. Y en la Católica, además, nos ponen grado. O sea, no solamente sustentas, ¿eh? Te dan grado. Te puede ser bien, muy bien, sobresaliente.
Las 2 veces sobresaliente, congresista. Así que dele nomás. Yo creo que con las exposiciones que vemos en el pleno de los congresistas te puede dar una idea de por dónde, cómo están sus tesis. Claro, o sea, yo la mía encantada, ¿no? Como el ministro de Educación. A ver la tesis de Sol Carreño. A ver, pues, yo quiero ver tu tesis contra la de Sol Carreño, que es de bachillerato, ¿ah? Eso me encantaría ver. De bachillerato, ni siquiera de maestría o de doctorado. Hay que ponerlas en comparación para ver. A ver, yo encantada. Lo que pasa es que el repositorio de tesis de la Universidad Católica está muy restringido en su acceso. ¿Por qué? Porque esa gente se robaba las tesis y las presentaba en otra universidad. Claro, Ese era el problema. Entonces, por eso las restringieron muchísimo. Pero bueno, Martín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El panorama no puede ser más triste, pero lo importante es que todos conozcamos lo que está pasando. De esa manera nadie va a ser sorprendido con lo que pasa esta tarde. Probablemente un contubernio para elegir a 2 que no tienen los méritos, pero que tienen el pacto político detrás. Eso es lo que probablemente suceda. Sí. Muy bien. Gracias a ti, Rosa María Abel, por la invitación, y vamos a ver qué pasa esta tarde y esperar a julio. Yo creo que la recomposición de la mesa directiva va a ser muy interesante para lo que se puede venir en la segunda mitad del año. Y se necesita pronto un suplemento de Congresopedia. Pronto. Ya va a venir. Para julio, perfecto. Listo. Abrazo. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Y, Martín. Nos vamos, tenemos que Rosa ir María. porque son las 9:30 y tanto y tengo que ganarme la vida con otro programa. Así es, Rosa María, cuídate mucho, nos reencontramos mañana y estamos atentos a lo que pase hoy día en el Congreso de la República a partir de las 4 de la tarde. Cuídate mucho, Rosa María. Listo, chao, Chao, chao. chao, nos vemos, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.